Bendiciones, amados hermanos, muy buenas noches. Es un privilegio poder entrar a la intimidad de sus hogares o hasta donde esté llegando esta señal. Quiero darle gracias a mi pastor Mario Barrios, por este privilegio que nos da de poder compartir la palabra en este discipulado de los lunes, un tiempo especial que le dedicamos para estudiar, para poder enriquecer nuestros conocimientos con la ayuda del Espíritu Santo del Señor. Le voy a invitar ahí donde está mi amado hermano, mi amada hermana, a que me acompañe en una oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias porque nos permites reunirnos a través de los medios de comunicación, Señor, para poder compartir tu palabra, para poder crecer en ella, Señor. Y te pedimos que en este momento tomes el control de los aires, de los ambientes, aún de la señal del internet, de los aparatos, Señor. En el nombre de Jesús, quita todo estorbo, papito lindo, y que tu palabra llegue, Señor, y cause el efecto por el cual tú la enviaste, Señor. Tú la preparaste para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Auxílianos y ayúdanos, enséñanos, abre nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, Señor, nos redarguya, Padre bueno. Gracias te doy por este tiempo, bendice los hogares, Señor, bendice las casas, bendice las familias y toma el control, Señor, también en las casas de los ambientes, Padre Santo. En el nombre de Jesús, quita todo distractor, Señor, a ti y solo a ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos una vez más, mis amados hermanos. Qué precioso es estar en este tiempo con ustedes. Recuerdo, y mientras orábamos en este momento, me venía a la memoria aquellos días cuando nos podíamos congregar pues físicamente en los discipulados. Qué precioso. Y yo sé que en este momento usted también está congregado a través de la pantalla de su teléfono, de su computadora, de su televisor. Y qué precioso. Han cambiado las cosas, pero Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y siento ese gozo precioso que sé que usted está atrás de esta pantalla y que también tiene ese deseo de aprender más, esa ilusión de conocer más del amado, ¿verdad? Tenemos que estar enamorados de Él y seguir creciendo en conocimiento. Por lo tanto, le invito, por si todavía no está listo, a que tome papel y lápiz y su Biblia, por supuesto, o su computadora, lo que usted tenga a mano para poder estudiar la palabra. Esta noche quisiera compartir un tema que le he puesto por nombre Perfeccionando la Santidad. Estuvimos la semana pasada en una semana de Santa Cena. Hace una semana tuvimos Santa Cena presencial en la iglesia. Luego toda la semana nuestro apóstol estuvo ministrando Santa Cena. Y en el corazón me quedó acerca de hablar del perfeccionamiento de la santidad, de cómo podemos limpiarnos más. Alguno podría decir, pero si alguien ya es santo, ¿se puede perfeccionar? Si alguien ya está limpio, ¿podría limpiarse más? Y la respuesta es sí, amados hermanos. Como creyentes, como cristianos, nosotros debemos de alcanzar una estatura de varón perfecto, esa es su palabra, y cada día tenemos que seguir trabajando en nuestra santidad. Ahí sí que no hay un límite, sino que tenemos todos los días que anhelar ser más limpios, ser más santos. La Biblia dice claramente: sed santos porque yo soy santo, sed perfectos porque yo soy perfecto. Es el deseo de nuestro Señor y debe de ser el deseo de todo creyente, el ser como papá, el ser como el que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, el llegar a ser perfectos, el anhelar en nuestro corazón, el llegar a ser santos. No que ya lo hayamos alcanzado todo, como dice el apóstol Pablo, pero una cosa hago, prosigo hacia la meta. Entonces vamos a estar platicando esta noche con la ayuda del Señor de la perfección de la santidad. Entonces yo tengo un versículo que me ha estado dando vueltas en el corazón, que es Apocalipsis 22:11, y mire lo que dice, porque realmente es un versículo bastante fuerte, diría yo, en alguna forma, y por otra bastante esperanzador también. Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto continúe aún en sus injusticias, el torpe prosiga en sus torpezas, el justo practique aún la justicia, y el santo, mira, esto es lo que me llama la atención, santifíquese más. Quisiera leerle en otra versión este mismo versículo. En la versión del lenguaje sencillo dice: deja que el malo siga haciendo el mal, o siga siendo malo, y quien tenga la mente sucia, que siga haciendo cosas sucias. Y al que haga el bien, déjalo que siga haciendo el bien.
Al que haya entregado, mire esta última parte, al que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más y más a Él. Gloria a Dios. Esta es la versión del lenguaje sencillo. Y cuando vamos leyendo diferentes versiones, vamos viendo cómo el Señor nos deja ver, por ejemplo, hay una versión que dice que el que hace justicia siga santificándose más, que es parecida a la que tenemos en pantalla. Hay otra que dice, la que le leía, que se entregue más, santifíquese más, siga siendo más santo, etcétera, etcétera. Entonces vemos acá que el deseo de Dios es que nosotros nos limpiemos más, que crezcamos en esa santidad. Pero aquí hay algo que me preocupa a mí, que es que Apocalipsis 22 es el último capítulo del último libro de la Biblia. Entonces estamos viendo aquí como que está llegando un tiempo en que Dios le dice en la revelación que viene a través del ángel al apóstol Juan: mira, si alguien es injusto, como quien dice, bueno, que siga haciendo lo que está haciendo. Si alguien está sucio, que se siga ensuciando más. Si alguien es torpe, que siga en sus torpezas. Si alguien tiene la mente sucia, que siga en la mente sucia. Si alguien, pero por el contrario, si alguien está haciendo el bien, que siga haciendo el bien. Y si alguien está limpio, que se siga limpiando más. Vemos como que llega un momento, así como el que el apóstol Pablo dijo, si Dios te encontró, decía el apóstol Pablo, si alguien lo encontró soltero, yo preferiría que siguiera soltero haciendo la obra, decía él. Pero si alguien pues por debilidad necesita casarse, que se case. Ese era lo que decía el apóstol Pablo, porque él decía, esto digo yo, esto dice el Señor. Pero algo así veo acá, porque viene un tiempo como de definición, un tiempo ya final, donde el apóstol Juan, que están hablando en Apocalipsis, está poniendo esta palabra y está diciendo, bueno, el que no se quiera santificar, el que no quiera nada, bueno, como quien dice, hasta aquí llegó, porque es el último capítulo, estamos en Apocalipsis. Eso es bien tremendo, porque seguimos viendo en el versículo 12, dice, pongan atención, yo vengo pronto y traigo mi premio que le daré a cada persona de acuerdo a lo que haya hecho. En otras versiones dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuera su obra. Entonces vemos aquí que hay una invitación para nosotros los creyentes, para que sigamos limpiándonos más, perfeccionando nuestra santidad. Ese es el deseo de Dios y es la invitación que esta noche el Señor trae a través de su palabra. Entonces, así que vendría entonces la pregunta, ¿cómo nos vamos a santificar? Pero antes quiero leerte un versículo que está en 2 Corintios 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vemos acá que el apóstol Pablo ahora, hablándole a los corintios, en la segunda carta a los corintios, les dice que nos limpiemos de toda contaminación. Acuérdense que estamos hablando que esta es una noche preciosa para hablar acerca de la perfección de la santidad, de limpiarnos más. Entonces, vemos que el apóstol Pablo les dice que se limpien de toda contaminación, que nos limpiemos de toda contaminación, porque tenemos tales promesas. Pero ¿a qué promesas se está refiriendo acá el apóstol Pablo? Si leemos 2 versículos antes, en 2 Corintios 6, 17 y 18 dice, por tanto, salid de en medio de ella y apartaros, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y aquí está la promesa, y yo seré para vosotros padre, dice el Señor, y vosotros seréis para mí mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿cuál es la promesa que Pablo está haciendo referencia? Está haciendo referencia a la promesa que Dios dijo, si nos limpiamos, si nos alejamos de lo inmundo, entonces llegaremos a ser hijos de Dios y Él llegará a ser nuestro Padre. Entonces claramente el apóstol Pablo exhorta acá a que la limpieza debe venir por una convicción de que vamos a llegar a esa adopción preciosa de hijos de Dios, porque dice que todo aquel que anhela santificarse, Dios le ha dado el derecho, Dios que ha creído en él, de llegar a ser hijo de Dios. Entonces vamos en un proceso hacia esa adopción final. Pero entonces tenemos que tener la convicción de que somos hijos y que Él llega a ser nuestro Padre, para que entonces nos limpiemos cada día. Teniendo estas promesas, entonces límpiate y purifícate cada día. Ahora la pregunta sería, ¿cómo nos vamos a limpiar?
Ya está claro que el deseo de Dios es que nos limpiemos. Está claro que el consejo apostólico acá de Pablo es: límpiense más, porque tenemos promesa de llegar a ser hijos, porque tenemos promesa que Él dijo que llegará a ser nuestro Padre. Entonces la pregunta esta noche es: ¿cómo nos limpiamos? Y entonces, cuando empezamos a ver a la luz de la palabra, empiezan a salir las respuestas. Y una de esas respuestas está precisamente en el versículo que acabamos de leer, pero acercándole la lupa, dice 2 Corintios 7:1, en su parte final intermedia, dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces aquí como que empiezan a venir las respuestas. Una de las respuestas a la pregunta es de cómo nos limpiamos. Número 1 sería en el temor de Dios. Entonces, ¿qué significa? Para limpiarnos de toda contaminación, tenemos que tener el temor de Dios en nuestros corazones. Ahora, ¿qué significa tener el temor de Dios? No se trata de tener miedo. Oye bien, esto es muy diferente. Sino que temer a Dios es negarnos a nosotros mismos. Temer a Dios es aborrecer lo malo y amar lo bueno. Es aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Si no hay temor de Dios, no puede venir una limpieza de toda contaminación. Ahora, aquí hay dos partes, o entran a jugar dos cosas. Número 1, mi voluntad de limpiarme. Eso quiere decir mi consagración, el deseo que yo tengo de apartarme para el Señor. Esa le corresponde a cada uno de nosotros, mi amado hermano. Y la otra le corresponde al Espíritu Santo, que es santificarnos. Pero para poder santificarnos, primero nos tenemos que apartar. Es un camino, es un proceso. Entonces, no se puede santificar a alguien, el Espíritu no puede santificar a alguien que no ha decidido consagrarse para Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Mire pues, no es que el Espíritu Santo venga. El Espíritu convence de justicia y pecado, nos redarguye. Pero como el Señor es un caballero que nos da el libre albedrío, es en nosotros en quien está la decisión de dejar lo malo y hacer lo bueno. Entonces nos corresponde a nosotros, ¿cómo decirle? Es una responsabilidad del cristiano consagrarse. Amén. Es una responsabilidad de nosotros apartarse. Es una responsabilidad de nosotros decidir hacer lo bueno, decidir seguir a Cristo. Como dice aquel coro precioso, ¿verdad, hermano? He decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos han cantado ese coro precioso? A mí me encanta porque confiesa el salmista ahí, el que redactó ese canto tan precioso, que él ha decidido, él tomó una decisión interna y es el seguir al Señor. De ahí entonces viene todo el apoyo espiritual de las huestes espirituales buenas de parte de Dios a favor de los que temen su nombre y que decidieron en su corazón consagrarse, apartarse para Dios. Decidieron, como dice ese coro, seguir a Cristo. ¿Cuántos hemos decidido seguir a Cristo? Entonces tenemos que esforzarnos en nuestra parte. Esa es tu parte humana, tu parte física. Pero el Señor entonces va a potencializar eso y lo va a convertir en algo precioso, porque dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces cuando nosotros decidimos hacerlo, van a venir esas fuerzas sobrenaturales, va a venir el Señor a glorificarse en tus debilidades, en mis debilidades, y entonces ahí se va a glorificar a Dios, avergonzando, hermano, aquello que pueda estarte fastidiando cuando tú decides con todo tu corazón perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén ahí donde están en casa? Entonces, número 1, para los que están tomando nota, ¿cómo perfecciono mi santidad? Número 1, en el temor de Dios. ¿Cómo es eso? Decidiendo en mi corazón apartarme, consagrarme para Cristo. Sigamos adelante entonces para darle más respuestas a esta pregunta de cómo me voy a limpiar, cómo me voy a santificar más. Porque puede ser que tú digas, bueno, es que yo ya me aparté para el Señor. Entonces, ¿cómo lo puedo seguir haciendo? ¿Cómo me puedo seguir limpiando más? Como alguien que anhela eso, el deseo de su corazón, ¿verdad?
Mire, pues es como, voy a hacer un paréntesis. No sé si alguna hermana nos está escuchando en esta hora, pero yo he visto algunas hermanas que a veces quieren limpiar una camisa o algo que se manchó, ¿va? Y que le echan cloro, que le echan limón, que le echan de todo, ¿va? Y que hicieron una fórmula porque hay una fórmula especial que mezclan esto con el otro para quitar la mancha. Y ahí están hasta que queda eso limpio, y a la primera no salió, entonces lo ponen al sol y después lo quitan del sol y le echan otra cosa hasta que logran la perfección en esa camisa que tanto quieren, esa blusa, ese suéter que tanto les gusta, ¿verdad? O no me van a dejar mentir las hermanas que se esfuerzan porque les gusta eso. Bueno, de la misma forma, ahora traigámoslo a lo espiritual. Ese anhelo debe estar en nuestro corazón, ¿va? Esa perfección. Señor, yo quiero perfeccionarme más. Ya solo hablo 99.9 malas palabras. Quiero llegar a hablar 0 malas palabras. Quiero llegar a tener 0 malos pensamientos. Quiero llegar a tener 0 malos deseos, etcétera, etcétera. Creo que todos los días podemos proponernos ser mejores. Eso es entonces estar en el temor del Señor. ¿Cómo entonces también lo logramos? Apartándonos del mal. Juan 17:15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Meditando y orando con el Señor, yo le decía: Señor, qué cierto es este versículo, porque hay algunas sectas, incluso religiosas, que se apartan de la sociedad, ¿va? Se apartan del mundo, no permiten la tecnología, no permiten incluso algunas intervenciones médicas, no permiten algunas medicina, etcétera, y se apartan del mundo, queriendo, creo yo, con sus propias fuerzas, pues tratar de apartarse para el Señor. Mas sin embargo, yo digo, si estas personas se apartan, pero en su interior, en su corazón, siguen habiendo malos pensamientos, malos deseos, cosas que no le agradan al Señor, de balde están fuera de la sociedad, etcétera, porque no van a estar cumpliendo el objetivo. Esto no se puede hacer solos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús, esta es una oración de Jesús. Juan 17:15 es una oración de Cristo en la tierra, que dice: no que los quites del mundo, porque cualquiera diría, para consagrarme necesito estar fuera del mundo, necesito estar en otro lado, ¿verdad? Pero no es así. Realmente dice él, no es que te pida, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esa consagración, a limpiarnos? Apartándonos del mal. Algunas personas solo buscan a Dios por miedo y no por temor. Cuando nosotros tomamos la decisión de limpiarnos de toda contaminación, es el momento cuando nosotros venimos y exponemos nuestra vida a Dios y le decimos: Señor, yo decido no contaminarme más. El Señor, cuando hace esta oración, entonces le pide al Padre y le ruega, no porque nos quite del mundo, sino porque nos guarde del mal. Entonces no vamos a tener justificación como para decir: Señor, es que como estaba en el mundo, ¿verdad? Y la carne es débil, como dicen algunos hermanos, es que, Señor, estoy en el mundo y la carne es débil. No hay pretexto. No saquemos de contexto un texto para tener pretexto. El Señor nos llama a consagrarnos. Tenemos que esforzarnos en nuestra parte humana para que Él venga con su parte divina y nos logre entonces guardar de todo mal. Pero tenemos que tomar esa decisión. Y cuando te digo entonces esto, apartarnos del mal, no es saliéndonos del mundo en una cápsula, ¿va? Sino apartando nuestro corazón. El corazón es el que tiene que, y pídele al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento de apartarnos de las cosas malas, ¿va? Tenemos que, cada quien sabe qué área de su vida le afecta, y pidámosle al Señor que nos dé esa fortaleza, esa llenura del Espíritu para apartarnos, para tener las fuerzas. Pidámosle al Señor el Espíritu de dominio propio para apartarnos de aquellas cosas que nos alejan de Dios, que nos contaminan, aquellas cosas que nos traen mal, que ensucian nuestras vestiduras, que manchan nuestra vestidura, que le quitan lo perfecto a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Bueno, sigamos adelante. Entonces estamos hablando cómo vamos a ir perfeccionando esa santidad. Mire este versículo precioso, Daniel 1:8. ¿Cómo nos limpiamos? ¿Cómo perfeccionamos la santidad? Con la actitud, como hemos venido hablando hasta este momento, proponiéndonos. Daniel dice en Daniel 1:8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no lo obligase a contaminarse.
Wow, qué precioso versículo, amado hermano, porque aquí vemos entonces que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las cosas de Babilonia, porque era el rey de Babilonia. Propuso no contaminarse con las cosas del mundo. Se trata entonces de luchar contra el mal, de despojar de todo aquello que nos impide ser limpios, y tenemos que proponernos esa santidad. No es que de la noche a la mañana las cosas sucedan y lleguemos a esa estatura. Tenemos que ir en un caminar que empieza como Daniel, que se propone en su corazón. Yo quisiera, con la ayuda del Señor y viendo otras versiones, voy a ver si tengo acá, había una versión bien linda donde vemos que Daniel tuvo una actitud preciosa. Vamos a ver si la tengo acá. Daniel propuso en su corazón, Daniel resolvió en su corazón. Esta me gusta, es la versión BMN, Biblia, bueno, no sé exactamente, BMN. Dice, Daniel tenía el propósito de no contaminarse. Se puso un propósito, así como usted se puso el propósito este año de adelgazar 10 y subió 20, más o menos, pero ese es un propósito, para que me entienda. Ahorita le saqué una risa, espero. Pero esos son propósitos, ¿va? A fin de año siempre hay propósitos. El número 1 es bajar de peso. Está bien, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, en poco te ayuda, pero ayuda un poco, gloria a Dios. Hay que mantener saludable, como decía un amigo, el cuerpo, porque al final es el instrumento que Dios va a usar. A través del cuerpo Él se va a glorificar. Pero aquí Daniel se propuso algo más, no solo no contaminarse el cuerpo, sino que esto iba más allá, porque cuando estamos hablando era una comida de Babilonia. Entonces, ¿qué cosas te pueden estar contaminando? Daniel tuvo un propósito. Hay otra versión, en la versión Jerusalén dice, Daniel decidió no contaminarse. Esta palabra me llama mucho la atención porque habla de tomar una decisión. Quiere decir que muchos cristianos a estas alturas del partido, hermano, que ya el Señor se acerca pronto, tienen que tomar una decisión. Y esa decisión es apartarse del mal, es apartarse de la contaminación de Babilonia. Porque muchos quizás todavía están participando de las cosas del mundo, pero tienen que pronto ya, porque el Señor viene, tomar esa decisión. Dice, Daniel decidió no mancharse comiendo de lo que servía el rey o bebiendo de su vino. Decidió en su corazón no mancharse, decidió no contaminarse, se propuso, hizo un propósito, decidió, dicen otras versiones, estaba decidido. Daniel estaba decidido, se propuso, la mayor parte dice se propuso, pero cuando vemos esta palabra resolvió en su corazón, y la palabra decidió, vemos entonces que se toman decisiones. Entonces, como estábamos preguntándonos, ¿cómo me voy a limpiar más? ¿Cómo me voy a santificar más? Decidiendo hacerlo. Tienes que decidir en tu corazón hacerlo, o sea, tienes que anhelar. Yo le ponía un ejemplo a mis hermanos el otro día de cuando lavan un cerdito. Usted ha visto cuando lavan un cerdito y lo dejan bien rosadito, así bien bonito, que hasta, como dice mi pastor, suspira uno por los chicharrones, ¿va? ¿Ha visto cuando lo acaban de lavar? Va. Pero ¿qué hace inmediatamente después de que lo acaban de lavar? ¿Qué hace? A ver, ¿ha visto usted alguna vez qué le gusta hacer? ¿A dónde se va a meter otra vez el cerdito ese bien lavado que usted ya le dio hambre ahorita? Se vuelve a ir a revolcar a la suciedad, porque él en su naturaleza de ánima, él no ha decidido estar limpio, sino que le gusta estar sucio. Perdón, pero entonces tenemos nosotros que llegar a ver cómo está nuestro interior y si realmente ya decidimos estar limpios. Porque si no hemos tomado la decisión de estar limpios, vamos a ensuciarnos con cualquier cosa, no vamos a discernir el bien y el mal, y entonces cualquier cosa que venga la vamos a dejar pasar y nos va a estar contaminando. Y no vamos a avanzar en esa limpieza, en esa santidad, en esa perfección que Dios demanda y desea de nosotros. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Así como Daniel lo hizo, decidirse, proponerse. Que Dios te bendiga, quien quiera que seas que está escuchando este mensaje, para que tomes la decisión audaz, valiente, porque esto es para valientes. Esto no es para aburridos, panderetas, gloria a Dios, aleluyas. Es para valientes. Hay una película muy bonita que se llama Reto de Valientes, que precisamente habla de que tenemos que tomar una decisión.
Y aquí lo dice Daniel, él tomó la decisión. Entonces tienes que tomar una decisión. Ya no puedes vivir frío ni tibio. Tienes que tomar la decisión. Así como hemos cantado, he decidido seguir a Cristo. Entonces decido ser santo. Decido ser limpio. Decido me propongo en mi corazón no contaminarme. Y entonces va a haber una lucha. La lucha del apóstol Pablo la dice, y hay una lucha entre los miembros de mi cuerpo y lo que pienso y lo que deseo y lo que hago, etcétera. Y entonces empieza esa lucha, pero conforme te vas llenando del Espíritu, conforme permites que el Señor obre en tu corazón, Él te va a ir dando las fuerzas, esas sobrenaturales. Él se va a glorificar en tus debilidades hasta que ya llegues a niveles preciosos de santidad y de perfección, pero tienes que decidirte. No puedes estar así, será, me quiere, no me quiere, me meto al agua, no me meto al agua, como los que se quieren tirar a una piscina, ¿va? Que primero meten el dedito gordo del pie, ay, está muy frío. Luego meten el carcañal, sigue frío. Luego ya meten un poquito más del pie, sigue frío. Y le empiezan a echar agua, ay, no, qué frío. Y nunca se mete al agua. Así hay muchos que están con el evangelio, ¿va? Que van a la iglesia, a veces sí, a veces no, a veces queremos rock, a veces no queremos, a veces sí vamos a la iglesia, a veces somos cristianos y a veces somos de otra cosa, ¿va? Porque podemos ver el perfil de muchos en las redes sociales, ¿va? Y yo amo, me gusta Ministerios de Vencer, gloria a Dios, me gusta Iglesia Shekinah, pero también me gusta la banda no sé qué, ¿va? Y el otro grupo no sé cuánto. Entonces están todavía con un corazón partido, con un corazón no definido, y eso es lo que nos está llamando el Señor, a definirnos como se definió Daniel. Ya no es tiempo, amados hermanos, de estar tibios, es tiempo de definirnos. Que el Señor te bendiga donde quiera que estés para que llegues a esa definición que el Señor anhela y podamos llegar a niveles de santidad, hermano, para ser tomados por dignos de escapar, como dice su palabra. Bueno, sigamos adelante. ¿Cómo podemos seguirnos limpiando? Mateo 15:18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo lo que es contaminación en nosotros es levadura. Y dice la Biblia que un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, una vez que estamos con problemas de contaminación, no podemos nosotros estar totalmente limpios. Eso nos va a impedir esa limpieza, ese perfeccionamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ministrar las áreas de nuestro corazón donde hay problemas, y tenemos que aprender a discernir cómo está nuestra carne, cómo está nuestra alma, cómo está nuestro espíritu. Entonces tenemos que aprender a ver, como David llegó a discernir cómo estaba su corazón. Por eso el Señor amaba tanto a David, porque él era sincero, él conocía, él tenía fallas, tenía pecados, pero reconocía sus fallas y anhelaba esa perfección y presentaba sus debilidades delante del Señor y las trabajó, se las rindió al Señor hasta que el Señor lo levanta y llega a ser ese dulce cantor de Israel que es precioso delante de los ojos del Señor. Entonces, una forma de seguirnos limpiando, amados hermanos, es ministrando lo de adentro. Como en este versículo, no es lo de afuera lo que contamina, sino lo que sale de dentro del corazón del hombre. Hay por lo menos 13 actitudes acá que contaminan, hay 13 manifestaciones de la carne que contaminan, y esas 13 deben ser puestas a los pies del Señor. Y a veces alguna de esas es la que es más fuerte en la vida de cada uno. Hay diferentes tipos de concupiscencias o deseos o pasiones en el corazón de los hombres por las cuales el pecado entra y no permite esa perfección. Esas son las áreas que debemos aprender a ministrar y a doblegar, a presentar todos los días, trabajar. Tenemos que trabajar en nuestra vida espiritual, hermanos. El ser cristiano no es ser pasivo. Por eso nuestros ministros, nuestros pastores nos invitan a orar, a interceder, a congregarnos, porque tenemos que estar constantemente en el río de Dios para ser limpios, ministrando esas áreas, poniendo a los pies del Señor las cosas que debemos de poner a los pies del Señor. Sigamos adelante, para el que está tomando nota. ¿Cómo nos seguimos limpiando? Renovando nuestros pensamientos. Este versículo es bien interesante. Mire Eclesiastés 18. El que hiciere hoyo, caerá en él. Y ustedes, pues sí, va hacia un hoyo, se va adentro. Pero mire esta otra parte. El que aportía el vallado, lo morderá la serpiente. Ahora, vemos acá algo bien interesante. Cuando vamos a la palabra aportillar, tiene una
una connotación de una palabra compuesta, que dentro de una de las que la compone está la palabra puerta. Y cuando vemos la palabra puerta también significa portero. Cuando hablamos de puerta o portero, fíjese qué tremendo, estamos hablando de pensamientos. Entonces, cuando traemos todo esto a este versículo, quiere decir, en la segunda parte, el que aportía su vallado, el que deja entrar a sus pensamientos cualquier cosa, lo morderá la serpiente. El que no cuida la puerta, el que no tiene portero, el que no está cuidando sus pensamientos, el que piensa cualquier cosa, perdóneme, cualquier tontería, está dejando que la serpiente lo muerda. Entonces, nosotros debemos ser buenos porteros. No sé a cuál le va a usted de los mejores porteros del mundo, pero usted tiene que ser mejor. Espiritualmente hablando, usted tiene que ser mejor. Usted tiene que estar listo para parar cualquier acechanza de las tinieblas, porque donde va a tratar de entrar el enemigo primero es a través del pensamiento. Ahí va a venir el dardo del enemigo, que Jehová lo reprenda, para tratar de desequilibrar la vida de un cristiano, de un creyente. Entonces tenemos que estar vivos, listos para no aportillar vallado. Tenemos que ser buenos en porteros de los pensamientos. Entonces, ¿cómo vamos a estar limpios todo el tiempo? Renovando nuestro entendimiento, nuestro pensamiento. Si vienen pensamientos que te ataquen, pensamientos inmundos, en el nombre de Jesús dile: vengo sujetando todo pensamiento altivo y lo llevo cautivo a los pies de Cristo. Cuando vengan pensamientos inmundos a tu mente, ora ahí en el Espíritu, ora y di: Señor, en el nombre de Jesús mando este pensamiento inmundo a los pies de Jesucristo. Sujeta tus pensamientos inmundos, domina esos pensamientos en nombre de Jesús. Y si tanto es, viene también la parte que hablábamos antes, que era la ministración. Pastor, ore por mí, ministra este mal pensamiento que tengo, este mal deseo, y ahí lo vas entregando, vas avergonzando a las tinieblas para seguir adelante. Entonces, una de las formas de seguirnos limpiando es renovando nuestro pensamiento y cuidando todo lo que pensamos. Porque como yo le decía a los hermanos también el otro día, no es que de repente alguien vaya pasando enfrente de la cantina y cuando sintió un gran imán, como es que salen las películas, ¡puf!, y ahí lo atrajo, y de repente, es que cuando sentía estaba bien bolo. No. No es así de la noche a la mañana que suceden las cosas. Tal vez primero pasó y vio y se hizo a un lado y siguió de largo, pero se quedó viendo y empezó un pensamiento que empezó a decir y empezó a darle vueltas, y pasó otro día y ya no pasó enfrente, ya pasó más cerca y pasó viendo las ofertas que habían y siguió y siguió pensando, y ya la tercera vez que pasó ya pidió mesa y dijo otra ronda. Entonces, si se da cuenta, todo empieza por un pensamiento. No es que de la noche a la mañana venga el pecado. El pecado empieza a trabajar a través de los pensamientos y entra en pensamientos que van a tentar la concupiscencia, las áreas de esas del corazón que mirábamos, que estuvieran expuestas y más débiles. Entonces ahí tenemos que trabajar. Amados hermanos, como creyentes, como cristianos, cuidemos nuestros pensamientos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios ahí donde están? Bueno, sigamos pues. ¿Cómo sigo entonces trabajando la limpieza? ¿Cómo sigo trabajando la perfección? Dice Isaías 1:18: venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Este versículo es muy utilizado para cuando ministramos la cena del Señor. Pero básicamente lo que habla es de confesar nuestro pecado. Es de hablar con Dios, de razonar con Él y venir y pedir perdón. Entonces, ¿cómo nos limpiamos? ¿Cómo nos vamos perfeccionando? Participando de la cena del Señor, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, cuando confesamos nuestro pecado. Este versículo se complementa con Isaías 43:25 y dice: yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Hazme recordar, discutamos juntos nuestro caso. Habla tú para justificarte, dice el Señor. Entonces, el Señor, como es tan precioso, es un Dios que nos da la oportunidad de ministrarnos. En Isaías 43 está diciendo: bueno, platiquemos, expónme tu caso, justifícate. Entonces nos está dando la oportunidad de pedir perdón, de ponernos a cuentas. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros, que vengamos cada día y que nos limpiemos a través del reconocimiento de nuestro pecado, confesando cómo está nuestro corazón
Creo que el Señor ama la sinceridad, el Señor ama cómo nos comportamos, el Señor desea que nosotros estemos siempre dispuestos a confesar cómo está nuestro corazón y cómo está nuestra vida. Bueno, sigamos adelante. ¿Cómo está? El Señor quiere que nosotros nos limpiemos. Mire este otro versículo precioso. Y con este ya casi voy finalizando porque quiero que oremos. Dice Juan 15:3. ¿Cómo nos limpiamos? Que estamos hablando de limpiarnos más, estamos hablando de perfeccionarnos. Dice Juan 15:3. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Aleluya. Esto lo dijo el Señor Jesús a los discípulos, porque le voy a recordar cuándo lo dijo. Resulta que el Señor Jesús estaba limpiando los pies de los discípulos. Les dijo, es necesario que les limpie los pies. Una administración bien hermosa, ¿va? De humildad del Señor, y que también representa administración de nuestros corazones. Entonces vino y Pedro le dijo, yo no me dejo, le dijo. Yo no sé si Pedro tenía las uñas encarnadas o tenía tal vez mal olor en los pies. No sé qué tenía Pedro, pero Pedro era tremendo. Era especial. Que Dios bendiga a Pedro y ahí nos reconciliamos. Pero cuando le dice Pedro esto a nuestro Señor Jesús, Jesús le responde, Pedro, si no te dejas limpiar los pies, no tienes nada que ver conmigo en mi reino. No tienes nada que ver, no. Conmigo como mi discípulo. Entonces Pedro, cuando ve que esto era serio, dijo, no, Señor, pues si de eso se trata, báñame, le dijo. También de una vez Pedro se pasaba, ¿va? Entonces le contesta a Jesús, tan lindo nuestro Señor, ¿va? No es necesario solo los pies, porque vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire qué lindo cómo el Señor nos enseña en este versículo que la palabra nos limpia. Entonces, por ejemplo, como estamos hablando, cómo limpiarnos, cómo seguirnos perfeccionando, porque Apocalipsis, recuerden que dice, el que está ahí sucio, siga ensuciándose, pero el que esté limpio, límpiese más. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo me limpio más? Con la palabra. Entonces aquí aplica el versículo que dice, no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez que nos congregamos nos limpiamos. Pero el que no entiende esto va a decir, ¿y por qué otra vez culto? Y no, ya fue el domingo. Y lunes, ¿por qué otra vez ya está viendo el discipulado? Y martes otra vez ya tiene transmisión. Y ahora que hay todos los días hay culto. Ahora, gracias a Dios, hay culto a través de los medios de comunicación. Pero cuando había cultos presenciales, y ya lunes va el discipulado. Y martes ya otra vez va a la iglesia. Y miércoles ya otra vez al culto. Y ya otra vez el jueves al otro culto. Y viernes que tienen alabanza. Y que tienen esto. Y el sábado que tienen jóvenes. Y el domingo otro. Y todos los días a la iglesia. Solo culto, culto. Ya te lavaron la cabeza. Ya te hicieron el coco wash. Así piensa el que no sabe que nos estamos limpiando y perfeccionando. Pero si tú ya lo entendiste, sabes que necesitamos congregarnos. Que anhelamos hacerlo porque queremos perfeccionarnos. Porque hemos entendido que cada vez que recibimos un mensaje, que una palabra de Dios llega, nos está limpiando, nos está limpiando. Entonces está cumpliendo Apocalipsis 22:11, el que está limpio, límpiese más. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde están. Entonces, yo quiero limpiarme más, yo me congrego. Yo quiero santificarme, yo busco de Dios y me limpia su palabra, y me limpia su palabra, y me limpia su palabra. ¿Cuántos quieren ser limpios por su palabra? Por eso todos los días lo anhelamos. Mire, el estudiar la palabra, el tener estos tiempos, no es para volvernos cabezones, ¿va? Como aquellos que usan su peinado así grande, ¿ha visto usted? No, así puro hongo, y que el peso nos bote de una vez de tan cabezones. Eso es solo para tener letra, no. La letra sin la unción nos mata. Tenemos que tener esa letra, eso es lo que aprendemos para que sea una forma de vida. Todo lo que estamos aprendiendo tiene que reflejarse en una forma de vida, no solo en un conocimiento. Qué bonito es conocer que las 7 trompetas, que las 7 copas, que todas las cosas preciosas de Apocalipsis, de toda la revelación que tiene, de lo que son los tiempos escatológicos. Gloria a Dios, y lo tenemos que ir conociendo en este tiempo final. Pero que nos sirva primeramente lo que vamos aprendiendo para cambiar nuestra forma de vida. Porque ¿qué me sirve solo saberlo? Si, como dice Corintios, si no amo, si solo soy un címbalo que resuena como una campana desafinada, si no tengo amor, si no doy frutos en mi vida. Tengo que tener frutos.
Entonces debemos anhelar como Daniel, debemos proponernos esa santidad en el nombre de Jesús. Entonces yo termino con estas conclusiones. Quisiera dejarte acá unas conclusiones sobre este tema que hemos llamado limpiándonos más, perfeccionando la santidad. Hay contaminaciones a nivel de la carne y a nivel del espíritu, y nos tenemos que limpiar de ellas. No nos dio tiempo hoy de hablar de todo, pero un poco. Porque las contaminaciones espirituales son de espíritus inmundos, incluso pueden ser ancestrales, etcétera, pero nos tenemos que limpiar. El Señor ha delegado ministros para que sean ellos los que nos ayuden a limpiarnos de toda contaminación. Cuando nos ministramos, cuando confesamos nuestros pecados, cuando participamos de las actividades como la Santa Cena, la administración, la confesión de pecados, el congregarnos. Y es viviendo y obedeciendo la voz del Espíritu como haremos morir las obras de la carne y mantener cerrada toda posibilidad de ser contaminados. Tenemos que seguir creciendo en el nombre de Jesús. Yo espero que tú anheles ser santo. De verdad, hermano amado. Que anhelemos ser santos. Y eso que parece imposible de dejar, ese vicio, esa cadena, ese pecado, si tú anhelas ser santo, con la ayuda de Dios, llegarás a ver su gloria también en tu vida. La vas a ver primeramente en tu vida. Qué hermoso es que llegues a ver la gloria de Dios con un espíritu de nuevas fuerzas, con un espíritu de dominio propio que te libre de pecado, que te libre de contaminación. Así que oremos para que sea Dios el que nos auxilie, el que nos ayude a mantener esa santidad y a limpiarnos cada día más. Que el Señor te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra que ha sido entregada en esta hora. Ahora te pedimos, Señor, que nos auxilies, que nos ayudes, Señor, que no solo sea letra, Señor, que no solo sea conocimiento, que sea espíritu, Señor, porque tú dijiste, mis palabras son espíritu y son vida. Que estas palabras que tú has puesto, Señor, en esta hora, Señor, en nuestros corazones sean para edificación, para limpiarnos, para perfeccionarnos, para crecer, Señor. Oh, gracias, papito lindo, porque aún, Señor, estamos en un tiempo de gracia, de misericordia, en un tiempo que nos da, Señor, la posibilidad de seguirnos perfeccionando, Señor, para ser tomados por dignos, Señor, de aquel día precioso de tu venida. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas que han atendido, Señor, este tiempo de tu palabra. Y que se cumpla, Señor, que ya estamos limpios por esa palabra que cada día nos limpia y nos limpia más. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Buen descanso.